Hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón, que lo trajera y hablara con ustedes acerca de un pasado que lastima. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Un pasado que lastima. Y vamos a estar fundamentando este tema en el libro de Éxodo, capítulo 4, 1 y 2. Libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amén. Un pasado que lastima. Y la gran mayoría de ustedes, nosotros, quizás no tuvimos ese pasado tan difícil cuando nacimos, pero otro grupo, sí, algunos de ustedes no fueron deseados al nacer, sino que fue un accidente. Otros, cuando nacieron, sus padres se divorciaron. Y eso produjo en ustedes culpa y crecieron con esa culpa. Hay otros, fuiste fruto quizás, hermano, porque eso produce dolor. Quizás fuiste fruto de una violación. No fuiste concebido bajo el amor, sino bajo una violación. Y eso produce que tu pasado sea doloroso. Y tú vas creciendo en la vida con un sentimiento difícil y complicado, y a veces no sabes expresar lo que te pasa. Entonces, muchas veces ese pasado que nosotros vamos arrastrando, ¿verdad?, como una soga, es una ancla que nos detiene y no nos deja avanzar. Esa ancla nos retiene ahí en la vida. Y quiero decirle esto porque a veces nos enseñaron mal en la fe y pensamos que ya cuando venimos a la iglesia todo eso desaparece. No es así. Somos humanos y el dolor está presente. Lo que nosotros tenemos aquí cuando venimos al Señor es que sabemos que tenemos una persona que nos comprende y nos ama. Amén. No así allá afuera. Pero venimos aquí a la iglesia con todo ese maltrato, con todo ese dolor, con toda esa situación, con toda esa culpa, que venimos con un pasado difícil y vamos creciendo, hermanos, con esa situación, y ese pasado nos daña. Algunos de ustedes fueron dañados o dañadas por aquel salvaje que un día dañó su inocencia. Y eso no significa solamente que hubo una violación. Hay muchas personas que fueron dañadas porque alguien tocó lugares que no tenían que haber tocado. Y eso produce en nosotros, hermanos, una falta de confianza y una falta de entregarnos, porque alguien en un momento dañó esa parte que tú tenías, que era una parte sagrada. Y vamos creciendo, hermano, vamos avanzando en la vida, y ese tipo de cosas nos va a nosotros impidiendo que nosotros nos desarrollemos con libertad. Hay otros que en su adolescencia, en el comienzo de su juventud, fueron traicionados por alguien. Y eso está impidiendo que tú puedas entregarte por entero a alguien y que tú puedas confiar completamente en alguien. Y eso impide, incluso eso te somatiza de tal manera que tú no puedes confiar en nadie. Tú piensas que todo el mundo te va a volver a traicionar.
Porque el dolor que viviste fue tan difícil que tú creaste una pared y tú no quieres volver a vivir ese dolor. Y por eso es tan difícil para ti volver a entregarte a alguien, volver a confiar en alguien. Y casi siempre esas personas que nos marcan son personas de cerca. Los de lejos no afectan tanto, son los de cerca, los familiares, amén, los amigos, los que nacieron con nosotros, los que crecieron con nosotros. Son esas personas que marcan nuestras vidas. De tal manera que después que nosotros nos damos cuenta, en nosotros se producen dos tipos de personas: una víctima o un verdugo. O sea, cuando nosotros permitimos que ese pasado nos controle, y nos dirija en toda nuestra manera de vivir, nos convertimos en dos tipos de personas. Unos se convierten en víctimas, que piensan, ¿verdad?, que su estima está dañada. Y piensan, hermano, que todo el mundo le debe y que todo debe girar alrededor de esa persona, de ti o de mí, en este caso. Y nos convertimos en víctimas y pensamos que el mundo entero nos debe y que todo en la vida debe girar alrededor de nosotros, que no hay nadie más importante que nosotros, y que mi dolor es más grande que el de todo el mundo, porque venimos arrastrando un pasado que nos va llevando a convertirnos en víctimas. Pero hay otros que se desarrollan de otra manera y se convierten en verdugos y quieren desquitarse, quieren maltratar, quieren vengarse de una manera para tratar de olvidar ese dolor que tienen en su corazón, desquitándose con otros. Y piensan que el mundo entero también le debe y quieren maltratar y maltratan y, hermano, dañan a otros con sus palabras y sus acciones. Y esa es la vida que muchas personas hoy viven. Pero en esta mañana Dios a nosotros nos trae a este lugar para mostrarnos que hay un Salvador que quiere sanarnos por completo de todo ese momento de dolor que nosotros hemos vivido. Hasta que nosotros nos enfrentamos con estos dolores y todas estas situaciones desde la niñez que venimos arrastrando, hermano, no podemos convertirnos en personas con cierta libertad. Porque cualquier cosa que nos ocurre, de una vez empezamos y llegan esos pensamientos de ese pasado que nos daña, que nos duele, que afecta nuestra libertad, hermano. La libertad de Cristo es más que solamente pasar de la tierra al cielo, no. Es enseñarnos a vivir a nosotros con libertad. No con libertinaje, no con la libertad de tú poder elegir a Cristo antes que al mundo, antes que al dolor, antes que al pecado. Y entonces, yo sé, estoy seguro, que no fue tu culpa el que tú hayas sido afectada o afectado. No fue tu culpa. Tú eres inocente. Y alguien te dañó, te tocó parte de tu cuerpo que no tenía que haberlo hecho, te traicionó en quien tú confiabas, y eso produjo en ti dolor, y no fue tu culpa. Ahora, tu destino está ligado a quién tú quieres ser de aquí en adelante. Tú no puedes permitir que ese pasado y que ese momento de dolor dominen tu existencia.
y te convierta o en una víctima o en un verdugo. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Es un versículo poderoso. Es el encuentro que está teniendo Moisés con Dios en el monte Sinaí. Y Moisés, que se presenta en este momento con una forma de humildad, sencillo, lo que está presentando es un momento de dolor. Porque Moisés fue sacado desde la niñez de su familia, fue criado por personas extrañas. Después que crece, entonces tiene que salir huyendo porque defendió su pueblo. Amén. Y tiene que salir huyendo, hermano. Y esa huida cada día produce en él dolor. Y él está diciéndole a Dios: yo no tengo capacidad. Mi vida está llena de dolor. Esa es una expresión, es un grito de auxilio que está hablando Moisés con Dios. Y yo estoy seguro que aquí hay personas también que en un momento en su vida están gritando de auxilio: ayúdenme, ayúdenme. Y en esta hora el Señor está extendiendo tu mano y te quiere ayudar en este momento en tu vida. Yo no sé por lo que tú pasaste. Yo no sé cuál ha sido tu pasado. Yo lo que sé es que si tú decides que Dios sea el centro de tu vida, tu presente y tu futuro van a ser extraordinarios. No va a producir dolor, sino que tu pasado va a quedar en el olvido. Y entonces, tu vida no debe terminar como comenzó, sino que tu vida debe ser algo que tú decidas basado en lo que la Biblia dice de ti. Amén. Un futuro extraordinario. La marca del pasado, hermanos, muchas veces Dios la usa para traer libertad a muchos. Y duele y produce en nosotros que nosotros nos preguntemos: ¿por qué a mí? Y bíblicamente vamos a estar leyendo unos versículos, unos versos, que nos van a mostrar bíblicamente que ese pasado de dolor muchas veces Dios lo convierte en un futuro extraordinario. Ese pasado de lástima, de vergüenza, de situaciones que yo no puedo controlar, muchas veces Dios lo convierte en el lado más fuerte que tú puedes tener para ayudar a otros. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tú tienes en tus manos? Y él respondió: una vara. Moisés salió de Egipto huyendo, hermano. 350 kilómetros aproximadamente había desde Egipto hasta Madián. Lo único que Moisés llevaba en sus manos, que representaba su vida de desgracia, era una vara, un palo. Eso representaba dolor. Eso representaba, hermano, soledad. Eso representaba sufrimiento. Porque la vara era parte de él en Egipto y parte del desierto, parte de la soledad. Y él caminó 350 kilómetros de desierto, hermano. Es un desierto completo, desde Egipto hasta Madián. No hay casas, no hay calles, desierto. Lo que hay es serpientes, frío de noche y calor de día. Y de entre uno y otro, un pequeño oasis de agua salubre. O sea, Moisés, en medio de ese trayecto, solamente tenía en sus manos una vara que representaba un pasado de mucho dolor.
Muchas veces nosotros tenemos algo en la mano que nos represente ese dolor y nosotros vamos manteniendo ese dolor vivo en nuestra vida. Y lo añoñamos porque lo que queremos es evitar que alguien más nos vuelva a maltratar como nos maltrató. Y Moisés llega a Madián, conoce a su futura esposa, conoce a su suegro y lo hace el administrador de las ovejas. Pero sigue teniendo en las manos esa vara del pasado. Y con esa vara, él sigue guiando las ovejas de su suegro Jetro. Y sigue trabajándola. Y cuando un lobo viene, eso que representa dolor del pasado, cuando viene un lobo a querer quitarse una oveja, con esa vara, él defiende las ovejas. Y ya las cosas en Moisés van cambiando con esa vara. Ya, hermano, la vara ya no solamente representa parte del dolor, sino que también representa un arma para defenderse. ¿Van conmigo? Y entonces Moisés, hermano, pasa 40 años en Madián. 40 años. Recuerden, por favor, yo quiero que ustedes tengan en su memoria que él salió con esa vara. El único bien que él tenía cuando salió de Egipto era esa vara. Más nada. Y entonces él sale de Egipto, llega a Madián, dura 40 años pastoreando ovejas con la misma vara, que representa un pasado, como te decía, de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha miseria. Un pasado de abuso, hermano. Un pasado de huir. Y muchos de nosotros muchas veces huyen porque no queremos enfrentar esa situación que una vez vivimos y nos lleva a nosotros a seguir huyendo y nos convierte o en víctimas o en verdugos. Y Moisés, hermano, en medio de su ida, ¿verdad? En medio de su momento en Madián, tiene un encuentro con el Dios poderoso. Y se quita los zapatos del pie y ve fuego y la voz de Dios se manifiesta y algo glorioso. Pero en ese momento Moisés sigue teniendo una vara. La vara está con él. La vara sigue con Moisés. Y la vara recuerda que representa un pasado de dolor. Dice la Biblia entonces que cuando Dios lo confronta y le dice, tú vas a ir a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto, Moisés le dice el versículo 1 que leí, no me van a creer. No van a creer que tú me apareciste. Eso es lo que Moisés le dice. Mi pasado fue muy difícil, Señor. Yo no tengo valor. Eso es lo que Moisés está diciendo en palabra dominicana. Yo no tengo fundamento para que me digan que Jehová se me ha aparecido. Y entonces, ahí viene la pregunta de Dios y te la hace en esta mañana a ti. ¿Qué tienes en las manos? Y Moisés le dijo igual, ese pasado de dolor. ¿Qué tienes en las manos? Esa vara. Eso es lo único que yo puedo presentarte que tengo en la mano. Y con esa vara, entonces el Señor le dice, tírala al suelo y se convierte en una culebra. Como una primera señal, ¿verdad? De que las personas van a ver a Dios a través de ti porque tú pudiste sanar ese dolor que te estaba hundiendo en una miseria. Que tú pudiste, hermano, recuperarte de ese pasado que no te dejaba vivir. Y entonces, Moisés y Dios, que tienen ese encuentro con esa vara también que representa el pasado. Ten eso pendiente, la vara representa el pasado, el dolor, la miseria, el abuso, ¿verdad? La traición. Hasta que Moisés se compone, ¿verdad? Toma fuerza, toma valor y con su vara
vuelve y llega a esa nación que lo había hecho huir, a esa nación, a ese lugar que lo había olvidado, a ese lugar que lo había menospreciado, a ese lugar que lo había maltratado, que lo había herido en el pasado. Moisés en ese momento tiene que enfrentar su pasado. ¿Va conmigo, verdad? Amén. O sea que tú y yo, para poder tener un futuro glorioso, tenemos que aprender a enfrentar nuestro pasado. Moisés tuvo que volver a Egipto y volvió con la misma vara que se fue. La diferencia ahora es que la vara, él había visto que había hecho 2 milagros. El primer milagro que había hecho era que pastoreaba la oveja de Jetro y impedía que los lobos vinieran a atacar las ovejas. El otro milagro con la vara era que él podía tirarla al suelo y convertirse en culebra. Un arma, no tan poderosa, pero un arma. Y él viene a Egipto y se enfrenta de nuevo a ese sistema que lo había hecho a él huir, salir, dejar su comodidad, dejar su familia e irse a una tierra que él no conocía. Y entonces, hermanos, cuando él se enfrenta a Faraón, tiene la vara en sus manos. Y Faraón, hermanos, ahora busca a los grandes brujos, los hechiceros, los encantadores. Y Moisés, para mostrarle a Faraón que Dios le había aparecido, dice la Biblia, tira la vara en el suelo, porque ya le había visto esa experiencia. Y dice la Biblia que también los brujos y hechiceros de Egipto tiraron sus palos, sus varas, y todas se convirtieron en serpientes. ¿Cuál fue la diferencia de la vara y la serpiente de los brujos y hechiceros de Egipto? Que la vara de Moisés se comió las varas y las culebras, dice la Biblia. Demostrando que esa vara que una vez, ese pasado que una vez fue difícil para ti, hoy Dios lo va a transformar en algo extraordinario que te va a producir a ti y a muchas personas libertad. Aleluya. Y ahí comienza su experiencia sobrenatural. Esa misma vara que él se había salido huyendo de Egipto es la misma vara que Dios le dice a él cada vez que va a hacer un milagro de las 10 plagas. Y le dice: pon tu vara sobre el río de Egipto para que se convierta en sangre. ¿Y qué hace el río de Egipto? Se convierte en sangre. Toca la tierra para que salgan piojos. ¿Qué hace la tierra? Produce polvo y se produce piojo. Y así sucesivamente pasan las 10 plagas con la misma vara que él había salido de la tierra de Egipto, que representaba para él dolor, sufrimiento, angustia, amén, desolación, soledad, que había producido en él y que representaba su pasado de miseria, pero que ahora Dios lo quería convertir en un pasado, en un futuro, en un presente extraordinario. Yo no sé qué tú vienes cargando de tu pasado. No sé. Yo lo que estoy seguro es que el Espíritu Santo en esta mañana quiere volver a producir en ti esa gracia y esa sonrisa, esa vida que Él había prometido, pero que tú y el pasado tuyo te tiene anclado a tú no dejarte mover. Hoy, esta mañana es una mañana de libertad. Y aunque tú tengas en las manos la vara y no produzca culebra, Dios quiere hacer de ti una persona diferente. Y entonces pasa un tiempo, hermano, donde Moisés
y Faraón, el gobierno de las tinieblas y el gobierno de la luz, ¿verdad?, están en luchas. Y Faraón no quiere por nada dejar ir al pueblo de Israel a celebrar, como el Señor le prometió a Moisés, a celebrar sacrificios en el desierto y a cantarle a Dios canciones. Está renuente a dejarlo ir. Pero por esa misma vara que representaba su pasado, Dios ha usado, hermano, para sanar y librar a un pueblo que estaba cautivo hace 430 años. Para darle una nueva vida. Hasta que Faraón entiende el llamado de Dios, entiende, porque Faraón era cabezón, era una persona renuente, era un tipo, hermano, rebelde. Él tenía que haber sido de una zona difícil, hermano. Un tipo era un cabezón, para no decir otro nombre, porque se había resistido. Él había visto los milagros de Dios, cómo Dios traía plagas sobre su pueblo y cómo Dios había hecho milagros sobrenaturales. Los primeros 3, 4 milagros Él los repitió, pero después de ahí no pudo, sus magos y astrólogos no pudieron repetir los milagros porque ya eran milagros sobrenaturales. Pero siempre Moisés se mantuvo firme y con su vara. Siempre, cuando Dios nos quiere promover, cuando Dios quiere saltarnos a nosotros, cuando Dios quiere llevarnos a otra dimensión, hay cosas que nosotros venimos arrastrando. Hay problemas de salud, situaciones económicas, situaciones familiares, que nosotros la enfrentamos. Y muchas veces esas situaciones nos dejan secuelas, heridas. Y Dios permite que esas heridas, una de ellas, permanezca como para mostrar que fue Él que hizo el milagro. Hay varas que se quedan en nosotros. Para que podamos ver, hermanos, que es Dios que está obrando, que no depende de nosotros, el milagro que se va a producir en mi vida no es un milagro hecho por los hombres, es algo sobrenatural. Amén. Y entonces, ya Moisés tiene la libertad, tiene, hermanos, el permiso para sacar a su pueblo de Egipto. Dicen los estudiosos de la Escritura, hay muchos que dicen que salieron 600,000 personas. Hay otros que dicen que salieron 3 millones de personas. La Biblia sí dice que eran muchos. Y había muchas mujeres y niños y hombres. Y dice la Biblia, yo estudié este mensaje, y la promesa que Dios le dijo a Moisés allí en el monte fue que él iba a dejar con dificultad económica a Egipto, porque iba a poner en el corazón de los egipcios que le dieran oro, plata, prendas. O sea, todas esas riquezas Moisés las sacó de Egipto junto con su pueblo. Y iban caminando. Cuando tú vas muy cargado, tú no puedes caminar rápido. Tienes que ir un poquito más lento. Si no, pregúnteme a mí, que yo antes era una casera. Y ahora debo de dar 2 pasos y parar un poquito, respirar. No puede dar lo mismo. O tú y yo, no voy a salirte, no me voy a echar yo la culpa solamente. Cuando tú y yo antes nos sentábamos para parar, me hago rápido. No es así, ahora hay que analizarlo bien y pensar bien cómo paramos. ¿Verdad? Y una de las señales principales, quiero decir antes de dar como estaba en el mensaje, pero lo voy a compartir,
Una de las señales principales que nosotros vamos a entrar en el proceso de la edad para abajo es la forma de pararnos. Si tú y yo no paramos como antes, todo está bien. Pero si ya hay algunas dificultades, entonces eso da señales de que nosotros vamos a entrar en 50 para allá. Algunos entran a los 50 antes de los 50. Y entonces, hermanos, Moisés, a los jóvenes les digo en este día que se creen que son supermanes. Su tiempo llegará. Tranquilo. Tranquilo. Yo levanto 500 pesos de pesa. Tranquilo, tu tiempo llegará. Entonces Moisés, hermano, sacando al pueblo de Egipto, y lo saca, ya conquistaron esa promesa que Dios le dio. Yo me imagino que esa noche estaban felices. Esa noche estaban celebrando. Esa noche, ese momento estaban, hermano, eufóricos. Posiblemente, hermano, posiblemente, ellos habían hecho un sancocho para celebrar. Yo sé que no es bueno hablar de esta hora de comida porque ya son las 12. Pero la mejor celebración de un dominicano siempre es con un sancocho. Y ellos habían celebrado, hermano, esa noche. Y Dios había puesto encima de ellos una columna de nube, porque salieron de noche, porque ya quizás había amanecido. Y entonces, de noche había una columna de fuego que impedía que el frío lo consumiera. Y de noche, y por la mañana, en el día, una columna de nube que impedía que el sol lo castigara. Pero a nosotros en este momento se nos había olvidado que todavía Moisés tenía en su mano la vara. Porque la vara, aunque al principio fue motivo de dolor, Dios quería llevarlo para que sea motivo de un futuro extraordinario. Y aunque quizás esa persona en tu pasado te dañó, quitó de ti quizás tu inocencia, te quitó la esencia, incluso a muchos de ustedes le quitó el deseo de vivir, y produce en ustedes muchas veces pensamientos suicidas por esa acción que tuvieron ustedes en su pasado. Pero Dios quiere traer una libertad por completo, porque Dios había prometido que ese mismo pasado que representan los egipcios, nunca más lo iban a volver a ver como tales, porque Dios traía libertad, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pastores, que yo soy así, esa no es una respuesta. Esa respuesta necesita entrar en la presencia de Dios para conocer la libertad del Señor. Es que yo siempre he sido así, sí, porque tú creaste una defensa que produce dolor en tu vida y produce dolor en los demás. Tienes que acercarte al Señor y trabajar y enfrentar tu pasado, como hizo Moisés, que tuvo que volver a Egipto con su vara, demostrando que él era un hombre nuevo porque había tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuándo Moisés enfrentó a su pasado? ¿Cuándo fue? ¿Alguien me dice? Cuando estuvo en el monte, hermano, en la presencia de Dios. Eso es lo que hace que tú y yo tengamos el valor de enfrentar el pasado. Estar en la presencia de Dios, venir a su presencia, es que hace que nosotros podamos volver a Egipto y decirle: aquí estoy yo, pero no como salí. Yo hoy soy un hombre, una mujer nueva.
Moisés, hermano, celebrando. Amén, salido de Egipto con riqueza. Lo conseguimos. Vamos a ser un pueblo diferente ya. Escucha. Los hombres de primera línea mandan un mensajero que son muchas personas. Y él no puede, posiblemente él está en medio de la multitud, porque él es el líder principal. Y lo están cubriendo. Quizás él no escucha el murmullo de muchos caballos que vienen galopando, hermano, a todo, para llevarse todo lo que tiene por delante. Y vuelve de nuevo. Y se presenta esa experiencia negativa que él ya había superado. Y muchas veces en nosotros sucede eso mismo. Que pensamos que ya Dios nos ha libertado. Que pensamos que ya Dios hizo el milagro por entero. Y entonces tenemos la sensación de que se escuchan caballos, gente de carro, hermano, que quieren venir a destruirnos. Que quieren venir a maltratarnos a nosotros. Y entonces el pueblo se angustia. Y piensan que van a volver a su pasado. Ese pasado de dolor, de angustia, de necesidad. Y piensan que van a volver a vivir su experiencia de fracaso. Y entonces la situación ahora se complica un poquito más. Porque la vara solamente sabe impedir que los lobos vengan y se coman las ovejas. La vara solamente se sabe convertir en culebra, como dice la Biblia. Y en esta ocasión necesitan un milagro más extraordinario. Y dice la Biblia entonces que Moisés clama. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Y vuelve y le dice a ella la palabra, ¿qué tienes en las manos? Extiende tu vara y dile al mar que se abra. Porque todo el proceso de Moisés en su vida hasta ese momento había sido hecho para él experimentar ese día. Todo lo que tú has pasado en la tierra, todo lo que tus experiencias negativas, todos tus procesos difíciles, todo tu momento de dolor y de angustia, Dios muchas veces lo permitió para enseñarte a ti el valor que tú tienes para Él. Que Él no te va a dejar en ese ambiente negativo. Él te da libertad. Y entonces Moisés, en ese momento, hermano, extiende su vara de nuevo. Esa vara que lo había acompañado a él por más de 80 años. Que salió siendo un palo sin ningún valor. Y ahora se convierte en el instrumento que Dios está usando para sacar a más de 3 millones de personas a una tierra de libertad. Una tierra que fluye leche y miel. Tú decides hoy. Si tú sigues envuelto en ese pasado de dolor, tú decides. Si tú quieres seguir quejándote, siendo víctima o convirtiéndote en verdugo, tú decides. Si quieres seguir lamentándote por lo que te hicieron, por lo que pasaste, por el problema que te hizo retroceder y te quedas anclada en ese pasado de dolor y de situación, o si hoy tú decides tener un nuevo encuentro con el Señor y que parte de ese pasado Dios lo use como instrumento para traer libertad a muchos. Tú decides. Yo no puedo decirte a ti que tu pasado se va a borrar,
Yo no puedo decirte aquí en esta mañana que tu pasado va a desaparecer. Pero tú sí puedes decir hoy que ya mi pasado no va a volver a doler. Yo sí puedo decir que mi presente y mi futuro van a ser un presente y un futuro extraordinario en la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tienes en las manos, Moisés? ¿Qué tú tienes en las manos? ¿Qué tú puedes presentarle a Dios? Pablo dijo, bástate, el Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidades. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28 dice, a lo más vil y a lo menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a aquello que se le da insabio. Es una promesa de Dios para nosotros. No importa que tu pasado haya sido sin ninguna euforia, sin ningún nombre. Tu presente y tu futuro en Dios van a ser extraordinarios. Pero no te puedes quedar anclado o anclada a ese pasado. No puedes quedarte, hermano. Tienes que tomar la vara y empezar a caminar. La vara al principio, como te decía, representaba soledad, un pasado sin esperanza, un desierto. Después empezó a dar fruto. Se convirtió en una vara para impedir que los lobos sigan haciendo daño. Después una culebra, después en milagros. Y hasta última ocasión, hermano, se convirtió después al final en una vara que reverdece, estando en el lugar más sagrado, que era el arca. Amén. Que era el arca, donde estaban las tablas de la ley, donde era algo representado en la presencia de Dios. Ese pasado de dolor, Dios lo puede convertir en algo sobrenatural que cambia a millones y millones de personas. Pero siempre va a haber marcas que Dios permite que queden ahí, que Dios permite que aparezcan para que tú puedas mostrar que no depende de ti, que es Él que hace el milagro. Hay un pueblo que hay que entrar en la tierra que fluye leche y miel. Hay un mar rojo que tenemos que dividir. Hay ciudades que tenemos que conquistar. Y eso lo hacemos cuando nos damos cuenta que lo que tenemos en las manos nos representa ya el dolor y el engaño que representaba, sino que ahora Dios lo usa como instrumento para su gloria y no para el dolor. Dios te bendiga.